Bismillah wa billah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, salam alaikum. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bueno, continuamos con esta serie de videos acerca de la personalidad del Imam Ali, por extensión acerca de la importancia de la sacralidad que tenía la familia del profeta y sus descendientes, en especial los imames de Ahlul Bayt, que son 12, el mismo número de apóstoles de Jesús, por ejemplo, que tuvo sus 12, o Moisés con las 12 tribus. En fin, el ejemplo está plagado en la historia de estas cuestiones. Pero hoy vamos a hablar un poco de la personalidad del Imam Ali reflejada en el Sagrado Corán. ¿Por dónde empezar? Por ejemplo, el mismo Imam Ali dice: "Ma nuzila ya ayyuhalladhina amanu illa wa ana amiruha wa ra'isuha". Dice: Dios nos reveló en el Corán un versículo que contenga, oh ustedes los creyentes, sin que yo sea el destinatario y el intérprete fiel y el dueño, ¿sí?, de esa aleya. Pero vamos al Corán, por ejemplo, Surat al-Ahzab, ¿sí?, los confederados. El capítulo 33 del Corán, en el versículo 33, donde hay una serie de órdenes para las mujeres y la familia del profeta, que las distingue del resto de las mujeres de la sociedad, y en ella, en ese versículo 33 del capítulo 33, Allah cambia el pronombre, es decir, no le hablo a ellas, le hablo a ustedes, y en ustedes se interpreta por Ahlul Bayt, a la familia del profeta, a los imames, alayhim salam. Dice: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bayt wa yutahhirukum tathira". En verdad que quiere Dios sacarles toda impureza, imperfección o fallo a ustedes, oh gente de la casa, y purificarlos sobremanera. Es decir, es Allah quien los ha purificado, es Allah quien los ha exceptuado de todo fallo y de todo error. Por eso eran ma'sumin, infalibles, no podían cometer errores. El Imam Ali era Imam el-A'imma, el imam de los imames. En él especialmente recae este versículo y en su descendencia. Vemos en el Corán, por ejemplo, Allah dice: Allahu waliyul ladina amanu. Allah es el walí de los creyentes. El walí, ya vimos algunos de los significados de esta palabra. Acá quiere decir el que gobierna, el que tiene autoridad, el que manda, el que rige. Y también el amigo, el protector. Entonces, Dios es el que manda sobre los creyentes. Dios es el que tiene autoridad sobre los creyentes. Dios es el que protege a los creyentes. Pero así como dijimos que el nombre Ali está extraído del Aliyu, Ali está extraído del nombre Aliyu, del nombre de Dios, Allah comparte con sus criaturas, especialmente con el Imam Ali, esto de Wali, porque el mismo Corán dice: Innama waliyukumullah, en verdad que vuestro walí es Allah, wa rasuluh, y el profeta, walladina amanu, y aquellos que son creyentes. Si la ley ya terminara en aquellos que son creyentes, vos, yo, cualquier creyente podría reclamar la autoridad sobre el resto de los creyentes. Pero sigue la ley y dice: alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, aquellos que cumplen con la oración, que dan la limosna. Y no termina ahí la ley, porque si terminara ahí la ley, yo soy creyente, cumplo con la oración, pago el diezmo. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Son aquellos que cumplen con la oración, que dan limosna, que pagan el diezmo, aún estando en estado de oración, inclinados ante Allah subhanahu wa ta'ala. Se cuenta
que un hombre menesteroso fue a la mezquita del profeta, ¿sí? Y estaba allí pidiendo limosna, porque sabía de la generosidad, de la nobleza de los musulmanes, y entró en un momento de salat, y vio que estaba toda la gente rezando, y dijo: soy un menesteroso, necesito dinero, necesito ayuda, pero nadie se la prestaba porque estaban todos rezando. Sin embargo, había uno que estaba en posición de rukú'. Esta posición de rezo es la de rukú'. Los musulmanes, cuando rezamos, tenemos 3 movimientos corporales básicos. Uno, estamos erguidos, parados frente a Dios, mirando hacia la Kaaba, porque rezamos a partir de nuestra dignidad, de nuestra nobleza. No lo hacemos sometidos, libremente, ahí erguido. Y estamos ante Dios y ante Él nos inclinamos en señal de respeto, y luego en señal de adoración hacemos suyud, es decir, ponemos nuestra frente en el piso. Y el hombre pedía limosna y nadie le daba. Y el imam Ali, que escuchó que este hombre estaba pidiendo limosna, extendió su brazo y señaló el anillo como diciendo: toma el anillo por limosna en nombre de Dios. Así fue que el hombre extrajo el anillo de la mano del imam Ali, porque había dicho: Dios mío, sé testigo que estoy en tu casa pidiendo limosna en la mezquita del profeta y nadie me ayuda. Ante esta situación fue el propio imam Ali quien lo rescata de su situación de miseria y le da. Y Allah revela Corán. Allah, después de este Dios, ¿no? Después de este acto, manda al ángel Gabriel con un versículo coránico que dice: en verdad, quienes gobiernan vuestros asuntos, quienes tienen autoridad sobre ustedes son Dios, el profeta y los creyentes que cumplen con la oración y que dan limosna cuando están inclinados. Es decir, hace referencia al imam Ali. Nunca antes del imam Ali ni después del imam Ali hubo Corán revelado por este motivo. Hay una referencia única, directa y exclusiva de Dios, que lo nombra entonces al imam Ali, hace referencia a él como autoridad a seguir después de Dios y del profeta. Otro ejemplo tenemos en el capítulo 78. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله. Este versículo, el 78 del Corán, que comienza con la letra Amma, dice: yatasaalun. Se están preguntando, están inquietos, están ansiosos. Anin naba'il azimi, acerca del gran acontecimiento, de la gran noticia, porque el profeta, una vez terminada la peregrinación de despedida, la que hizo, la única que hizo dirigiéndola a él como profeta, donde enseñó los ritos de la peregrinación a los musulmanes, había dicho que iba a dar una gran noticia al otro día. ¿Y cuál era esta gran noticia acerca de la cual discrepaban? Dice el Corán: están inquietos y discrepan. Uno se pregunta, a ver, ¿cuándo peregrinó el profeta? Tenía 63 años. Fue designado profeta a los 40. Estuvo 23 años. Escucha bien, hermano, hermana, querido hermano, querida hermana. 23 años enseñando el Islam. ¿Acaso no le había enseñado a los musulmanes a rezar? Sí, por supuesto. ¿Y que no le había enseñado a los musulmanes cómo ayunar? Claro, por supuesto, 23 años. ¿Y no les había enseñado a los musulmanes cómo peregrinar? Sí. ¿Y no les había enseñado a los musulmanes cómo pagar el diezmo, qué dar, qué no dar? Sí.
y no había hecho el yihad, el esfuerzo por combatir el ego, por combatir el mal y combatir a los enemigos de Dios. Sí. ¿Y qué es lo que faltaba enseñar? Que el Corán dice, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Oh profeta, da a conocer, predica, publica, haz público, advierte, ma unzila ilayka min rabbika, aquello que te fue revelado por parte de Dios, porque si así no lo hicieras, no habrás transmitido correctamente el mensaje. Y acá la pregunta, ¿cómo que Dios? Wallahu ya'simuka minan nas, y Dios te va a proteger de la gente. ¿Por qué Dios le dice al profeta que lo va a proteger de la gente? Porque sufrió intentos de asesinato, aún siendo el hombre más poderoso de su época, habiendo conformado el primer Estado islámico de la historia de la humanidad. Dios le dice que lo va a proteger de los hombres y que no tema, porque el profeta no tenía temor a la muerte, tenía temor a las divergencias, tenía temor a la grieta dentro del Islam. Pero Dios le dice, no tengas miedo, da a conocer lo que yo te ordeno. Y si así no lo hicieras, no habrás transmitido el mensaje fielmente. Entonces empezaron a preguntarse, ¿qué cosa será esto que tiene que transmitir el profeta? Y ahí viene la ley que decíamos recién, Amma yatasa'alun. Se están preguntando por el gran acontecimiento. Entonces, al otro día el profeta, alayhi salatu wassalam, wa ala alihi, bendiga a Dios a él y a su familia inmaculada, ante 124.000 personas en la llanura de Ghadir Hum, para ir terminando, ¿no? Volviendo de la Meca, a la cabeza de estos 124.000 peregrinos, llega a un lugar donde había una bifurcación, donde se iban unos para el lado del Yemen, otros para el lado de Siria, otros para el lado de la Mesopotamia. Pero antes de separarse, el profeta ordena detener la marcha. Y ante un día caluroso, que dice que la gente que hacía tanto calor que ponían el manto que llevaban puesto bajo los pies para no sentir el calor del suelo. Fíjate uno cuando pisa la arena caliente, por ejemplo, estamos hablando de zonas desérticas, ¿no? Cómo te quema los pies. Sin embargo, el profeta de la misericordia, aquel que multiplicó la comida, aquel que le dio de beber a los sedientos, que curó a los enfermos y que incluso revivió a los muertos como hizo Jesús, le ordena a la gente, bajo la inclemencia del sol, detenerse, porque recibe la orden de Dios de dar a conocer algo. ¿Y qué es este algo que dio a conocer? Es algo que está transmitido y reconocido por todos los sabios del Islam, por los sabios de las 4 escuelas sunitas, por los sabios de la escuela imamita, los chiitas. No hay discrepancia, ni diferencia de criterio en reconocer que el profeta ese día hizo construir un púlpito con monturas de camello, por ejemplo, se subió allí, subió al Imam Ali, y ustedes saben que el profeta, los profetas son muy pudorosos. Dicen que era más pudoroso que una chica virgen en la noche de su boda. Sin embargo, levantó su mano y como hecho extraordinario, dice, pudimos ver lo blanco de sus axilas, porque él se cubría todo el cuerpo. Y levantó al Imam Ali, que tenía la mano, estaba a su derecha, la mano izquierda del Imam Ali, para que todos lo vean, y dijo, ¿acaso no he cumplido con enseñar esto? ¿Acaso sí? Entonces él dijo, Man kuntu maulahu fahada aliyan maulah. De quien yo sea la autoridad, de quien yo sea la guía, de quien yo sea el ejemplo a seguir, Ali será el ejemplo a seguir, la guía y la autoridad después de mí. E hizo una súplica, Allahumma wali man walah, Allahumma, Dios mío, sé amigo de sus amigos.
وعادي من عاداه, y enemigo de sus enemigos. وانصر من نصره, dale el triunfo a aquellos que ayuden y auxilien a Ali. واخذل من خذله, y haz caer en el oprobio, humilla a quienes le humillen. Había un hombre, ese día se revelaron muchos versículos, Amma yatasa'alun, como dijimos, Ya ayyuhar rasulu balligh, pero hay una sura que dice, Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' min Allahi dhil ma'arij. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Alguien pidió un castigo inminente que caiga sobre los incrédulos, aquellos que no tienen defensor ante Dios. ¿Y por qué reveló esta ley el Corán? ¿Por qué revela Dios esto? Porque un hombre de los hipócritas, de los enemigos del Islam, que estaban escondidos dentro de la fila del Islam, cuando escuchó que el profeta designó a Ali como sucesor y le dijo, oh Muhammad, ni siquiera le dijo, oh mensajero de Dios. A Jesús le decían, oh hijo de David, es decir, lo trataban con respeto. Y este, che, Carlos, como diciendo, Muhammad, le dijo, ya Muhammad, oh Muhammad, nos hiciste arrodillar como los camellos para rezar y lo hicimos. Nos obligaste a pagar limosna y la pagamos. Nos haces pasar hambre con el ayuno y ayunamos. Todas quejas y reproches. Dijo, esto que estás diciendo de dejar al imam Ali como sucesor, ¿es una cuestión tuya o una cuestión que viene de parte de Dios? Y el profeta dijo, yo no hablo por cuestiones personales. Pero amrullah, es una orden divina. El hombre, en señal de desafío, le dio la espalda al profeta y mientras se dirigía hacia su cabalgadura para abandonar el lugar, dijo a voz viva, a voz en cuello, dijo, si es verdad que esto es orden de Dios, que caiga sobre mí una piedra del cielo. Mientras estaba diciendo esto, puso el pie izquierdo en el estribo para montar su caballo y cuando apoyó la sentadera en la montura cayó una piedra que lo partió por la mitad exactamente. Y no solamente eso, se encargaron de pesar las mitades de este hombre y pesaban exactamente lo mismo. Es decir, quedó evidenciado que era un castigo del cielo y que lo que decía el profeta era una orden a seguir por todos nosotros. Espero que te haya sido de utilidad. Hay muchísimo más para decir. El video se hace largo, pero el tiempo no alcanza, desgraciadamente. Te invito a investigar, que la paz de Dios te acompañe. Y en el próximo capítulo vamos a ver una poesía para el imam Ali y en qué contexto fue dicha. Que Dios te guarde. Salam alaikum.